Vamos a dar inicio a este vivo y a este tema, dejándole la libertad a Marcos para que pueda abordar lo que él cree o considera que es importante para esta ocasión, porque los vivos en Instagram solamente duran, podemos hacer la transmisión máximo 1 hora, o sea, si llegado a los 55 minutos o a los 50 minutos Marcos no terminó de abordar su tema, vamos a cortar el vivo, guardarlo y seguiremos hasta que él pueda finalizar el tema para que no quede nada suelto. Y lo que sí le vamos a pedir, creo que hay como una cajita o algo acá en unas de las funciones, es que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les surja al momento de esta charla, ¿no? Que lo puedan compartir acá y si está dentro de nuestras posibilidades, vamos a responder. Como les dije, yo también soy abogada, pero creo que Marco tiene mucho más tiempo en la profesión y puede quizás responder mejor. Se desligaba. Soy más viejo. No lo digo yo. Bueno, Marco, todo tuyo. Podés iniciar a abordar desde donde quieras nomás. No, igualmente, como te lo dije antes de esto, vamos a tratar que sea un ida y vuelta, en una retroalimentación, porque no... Una charla de café, porque encima estaba pensando que esto, el año pasado cuando lo hicimos la capacitación, teníamos la posibilidad de poder proyectarlo y entonces por ahí el que tiene memoria visual, como en mi caso, te queda. Y ahora es como un poco más complicada la situación. Sí, no, es más complejo, pero igual vamos a tratar de que sea un diálogo ameno, como lo dijiste bien, una charla de café, para que bajar un poco el ritmo y el tono del lenguaje, más que nada, para que se entienda, para que todos lo entiendan, ¿no? Todos, todas y todes, si alguno se siente identificado con eso. Esto es un chiste, no es que nosotros hablamos así, vamos a aclarar por las dudas. Sí, no, pero bueno, ahí necesitamos a todos, esa es la cuestión, que en esta batalla lo necesitamos a todos, no podemos darnos el lujo de discutir de otras cuestiones, sino que solamente abordar el tema del aborto y que sea que el flagelo sea lo más light dentro de todo posible, porque sabemos que existe, sabemos que es una realidad. Yo tengo una amiga que me comenta muchas cosas, ella trabaja en la guardia de un hospital, pero es el tema que a mí se me hace muy difícil sacarlo de mi ámbito de la ciencia y conocimiento que manejo, ¿no? Como bien dijiste, compartimos la profesión de abogacía, pero yo al principio, cuando salió este tema tan candente de 2018, si bien los proyectos se vienen presentando en 2011, 2010, 2009, en el 2018 llegó a una magnitud que no sabíamos que iba a llegar a esa magnitud. Que ya no se podía ocultar eso. Claro, por supuesto. Yo hice todo el análisis posible que pude haber hecho, porque alguno, al ejercer la profesión, defiende los intereses la profesión de manera independiente defiende los intereses de su cliente, ¿no? Así que yo considero que en cierta medida somos mercenarios de nuestros clientes, mercenarios en el buen sentido, ¿no? Que lo defendemos a ellos. Y hice el intento, o sea, no es que hice el intento, me puse del otro lado, traté de entenderlo, traté de encontrarle la vuelta desde el punto de vista jurídico, porque es mucho más allá de lo que por ahí decía el flyer de cuestiones legales, porque son cuestiones jurídicas que van más allá del aspecto legal, porque por ahí, si alguien que tiene su conocimiento dentro de la esfera del lego, ¿no? Aquellos que tocan el derecho de oído, pueden decir que las cuestiones legales son solamente la Constitución y la ley. Si la Constitución nos permite, se puede, o si está la ley y derogamos la ley y metemos otra y cambiamos este artículo, esta coma, ya se podría hacer, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá de tratados internacionales, va mucho más allá de cuestiones legales en sí, ya sea legal en sentido estricto de la ley o decretos, resoluciones, los protocolos que son resoluciones ministeriales en su mayoría. Permitime agregar algo, es que justamente hace poco fue para mí realmente, honestamente, un descubrimiento, porque por ahí estábamos acostumbrados a escuchar, y en nuestro caso de que nos dieron
mientras estudiábamos, lo abordaron desde, no sé, lo clásico, ciertas convenciones, la Constitución y hasta ahí, viste, no mucho. Y hace muy poco me enteré de que hay un más allá, viste, como vos estás diciendo. Estoy respondiendo, perdona la pregunta, somos de Argentina. Qué lejos llegamos. Es mundial, la cuestión esta se volvió un germen, un virus mundial. En analogía con lo que estamos viviendo en este momento. Sí, no, como decíamos, para mí va más allá de una cuestión legal, es una cuestión netamente jurídica. O sea, yo entiendo que la aplicación del derecho puro y duro, así como lo podríamos entender, no tendría que llegar a una discusión tan extrema como la que se vivió se vivió en el 2018 y se sigue viviendo. Primeramente, no soy un profesional de la ciencia de la salud, pero creo que de ahí no tuvo que pasar la discusión. Sinceramente, yo entiendo que de ahí no tuvo que pasar la discusión, sino que cuando estamos tratando de seres humanos en sí, es difícil, está bien, hay excepciones, hay un montón de cuestiones que sean, no es blanco o negro, eso también lo tenemos bien en claro. O sea, no es que nosotros estamos en esta posición como que no queremos el aborto y cerramos los ojos y no entendemos todas las situaciones. Pero por eso yo personalmente entiendo todas las situaciones y las veo de todos los, imaginativamente, entendiéndose bien, usando la imaginación jurídica de todos puntos de vista. Porque no solamente Sí, que recalques esto porque a veces, como ya estamos tildados y acostumbrados y hasta a esta altura ya no somos más sensibles a ese comentario que nos dicen que somos antiderechos, nosotros empatizamos, si se quiere, ¿no? Con ello y tratamos de analizarlo desde todas las ópticas. No es que nosotros somos unas personas que si nos encapsulamos solamente en nuestro, o sea, tenemos nuestro punto de vista, lo defendemos y lo vamos a seguir defendiendo, pero también nos permitimos ver el otro lado de la vereda, pero nos seguimos sosteniendo en lo que creemos. Claro, es así, porque se usa muy comúnmente, del otro lado se te pone en el peor escenario posible. Sí, yo creo que se cortó, pero creo que lo que Marcos quiere decir con eso es que siempre nos dan golpes bajos, como diciendo, ¿y qué tal si le pasa a un familiar tuyo, una sobrina, una hija? Se cortó. Decía que... Claro, sí, te pone en el peor escenario posible. La niña de 10 años embarazada, abusada sexualmente, gravemente ultrajada y ¿cómo es? Y en estado de indigencia. Y uno, por ahí te tiembla las piernas en ese momento y te dicen, y 10 años llegó de sangrar al hospital. Pero con esa excusa, o sea, no es, entiéndase, no es una excusa, pero con ese ejemplo, lo que intentan hacer es llegar a un derecho absoluto. O sea, no existe en el ordenamiento jurídico argentino, creo que no existe en el ordenamiento jurídico comparado, un derecho absoluto de tal magnitud. O sea, que la mujer pueda abortar, porque sí está bien, 12, 14 semanas que lo planteaban en su momento, pero eran 14. Pero el derecho absoluto de abortar por abortar mismo, o sea, que quiera abortar porque un día se despertó con ese deseo de abortar o con ese no deseo de ser madre. Y es prácticamente lo que se le quiere dar, es un derecho absoluto de poder abortar, porque hay que tener en cuenta, claro, como hablaba de los deseos, o sea, el derecho no satisface deseos personales, de ninguna manera satisface deseos personales. El derecho tutela bienes jurídicos, está para proteger, para tutelar, para salvaguardar, para proteger bienes jurídicos. Bienes jurídicos en el sentido no de cuestiones materiales, sino todo un complejo normativo que protege los bienes inmateriales, como ser la salud, la vida, la libertad y demás, ¿no? Creo que para lo que el sí, con eso. Traduciéndolo a un lenguaje más sencillo, para lo que el derecho considera que es importante, que es aquello digno de defender, de proteger. A eso, cuando uno habla de bienes jurídicos, como en este caso es la vida, la persona, pero como decía Marcos, por ahí la cuestión es
como una excusa en el sentido, ojo con esta palabra porque por ahí nos van a tildar de tantas cosas, excusa en el sentido que ahí lo abordan de una forma tan liviana, usando ese caso concreto que es el de la violación propiamente dicho. Sí. Porque imaginémonos que cada vez que tengamos un deseo, imagínense el deseo que ustedes quieran, va a venir el derecho como un ente superpoderoso y va a otorgártelo. Es imposible. Veo muchos colegas, muchas colegas que, o sea, pareciera que dejaron bolitas colgadas, ¿no? Mientras estudiaban, levantando el cartelito de que como la maternidad será deseada o no será. En ningún momento el derecho está para satisfacer un deseo. O sea, si vos no querés ser madre, nadie te obliga a hacerlo. Porque eso también es otra falacia, otra mentira manipulada que utilizan. Claro, y respecto a esto de los deseos, supongo a lo que está apuntando Marcos, es respecto a la libertad que tanto se usa esa palabra hoy, el libertinaje, en otras palabras, bajando el grado de palabras, no existe la libertad propiamente dicha, el libre albedrío no existe, o sea, nosotros desde el punto de vista del derecho, por lo menos yo considero que eso no es tan real, porque bien sabemos, como habrán escuchado más de uno, es donde termina tu derecho, tu libertad, comienza el del otro, o sea, eso no cambia. Sí, por supuesto. O sea, tenemos que remontarnos al derecho romano para que el derecho absoluto, por ejemplo, el derecho de dominio, que era arriba hasta los cielos y abajo hasta los infiernos. Lo decía así la legislación romana. Sí, pero las notas del Código de Vélez. Pero, o sea, nos tenemos que remontar hasta esa época para encontrar un derecho absoluto. Después en ningún momento existe derecho absoluto. O sea, porque constantemente los bienes jurídicos están conviviendo con otros bienes jurídicos. ¿Qué sé yo? Por decir un ejemplo, porque si los bienes jurídicos importasen de acuerdo a la importancia que nosotros les damos, podríamos estar en la esquina, dos personas hablando y al lado se nos está muriendo uno, y nosotros podemos superponer nuestro derecho de reunión por la obligación de ayudar, o sea, que sería un homicidio por omisión. Pero si nosotros le damos la importancia a los bienes jurídicos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras necesidades, es imposible, o sea, vamos a tener un sistema jurídico completamente sanguinario. Totalmente. Sí, es inhumano, o sea, como es lo que está pasando ahora, o sea, lo poco de humano que quedaba a la sociedad, al conjunto de personas, se está perdiendo y lo podemos observar en esta causa. Sí, así es. A ver, para redondear la idea de la cuestión de los bienes jurídicos, porque el nacimiento de los bienes jurídicos viene de la mano con el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que tener básicamente un gobierno que nos dé la garantía de que se protejan los derechos de todas las personas, de todos los argentinos, porque no hay que olvidar que la persona por nacer es un argentino, en principio, ¿no? Después, bueno, nace en otro lugar, son otras cuestiones técnicas. Y el gobierno que proteja todos nuestros derechos, todos nuestros bienes jurídicos de la mejor manera posible, y esos bienes jurídicos tienen un grado de penalación. Como decía el ejemplo del derecho de reunión y el derecho a la vida, prácticamente es el derecho a la vida en ese ejemplo. Es imposible que estén así flotando entre todos, chocándose entre sí, a ver quién llega primero, o sea, no es la fecundación de que el primer espermatozoide que llega es el más importante. Espero no haber dicho la borrada. Pero, o sea, no están chocando entre sí, a eso es lo que voy. Tienen un orden de jerarquía. Claramente lo podemos ver, no sé, por ejemplo, en el Código Penal. El derecho penal, vos estás realizando una especialización en eso, básicamente es la manera más rígida que tiene el Estado de proteger los bienes jurídicos de las personas, ¿no?
Sí, entre sí, comillas. sí. Bueno, la puerta giratoria. Justo en el contexto en el que estamos hoy, este comentario. Claro, pero tenemos las sanciones más duras, tenemos ahí, o sea, fíjense que son tan duras que uno de los bienes más importantes, el que tanto se habla ahora de la libertad, cuando uno entra en prisión o reclusión, pierde el derecho, pierde si bien jurídico, pierde el derecho a la libertad. Es tanto el daño que produce una persona o grupo de personas en un bien jurídico determinado, que el Estado lo que hace es quitar el derecho a libertad, entre otras, después otras cosas anexas también, pero el derecho a libertad es el principal. Por ejemplo, agarramos el derecho penal y vemos que el delito de homicidio, el que matare a otra persona, está en la tarifa penal que se pone es de 8 a 25 años, pero después vemos la privación ilegítima de libertad tiene un máximo de 3 años. Tenemos el hurto simple, o sea, el apoderarse de una cosa total o parcialmente ajena. El máximo del hurto simple son 2 años, 6 meses a 2 años. Tenemos el robo hasta 6 años. Llega el robo, o sea, con fuerza, realizado con fuerza o violencia. Hurto con fuerza o violencia, el robo. Pero ahí encontramos cómo la vida es protegida de manera más rígida, porque si el robo, por el hecho, por motivo de la ocasión de robo, surge la muerte de una persona, la escala penal va hasta 25 años. O sea, vemos que pega un salto de prácticamente 20 años de 20 años de prisión o reclusión efectiva. No estamos en un hurto que por ahí es una condena condicional y sale, ¿no? Que el juez le dice portate bien y no hagas más macana y vas a quedar hasta que se cumpla. Vemos claramente que la vida, en el caso del aborto, lo que se protege es la vida intrauterina. Hay que distinguir también, porque el aborto no va como para pegar a la madre o para pegar al padre o para pegar a los profesionales de la salud que intervinieron, sino que protege la vida intrauterina. Directamente protege la vida intrauterina, indirectamente lo que hace, bueno, es aquellos que produjeron el aborto o lo ocasionaron, tienen la sanción penal correspondiente. Exacto. Ahí quiero hacer una aclaración que se me viene, porque son muchos, uno tiene como a veces soslayo de lo que ve en la tele, de periodistas y demás que hablan. Que muchos dicen del aborto legal, que el aborto legal de 1921 está en el código, que se puede. Hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha esas cuestiones, porque se congela mi imagen. Sí, la tuya se congela. Sí. Quizás el frío. Bien, mientras aguardamos que se recupere la imagen de Marcos, pueden decirnos qué les parece hasta ahora lo que estamos hablando, si se entiende. Ahí está. Decía que nos comenten si se entiende lo que estamos hablando y qué opinan de lo que estamos hablando hasta el momento. Sí, no, con esa mención nomás, porque escuché muchas veces, ya sea en periodistas o gente que debate a favor del aborto, que está permitido, que el Código Penal lo permiten desde 1921. Hay que tener mucho cuidado porque el delito existe, lo que tiene son 2 causales de no punibilidad. O sea, es delito. Claro, que es delito, nadie no lo niega, el Código no lo niega, nadie niega que sea delito. Pero nadie niega que sea delito, pero como es, el Código no niega que sea delito, lo que nos hace hacerle acreedor de una sanción penal. Entiendo que esta cuestión la va a hablar la Dayana la semana que viene, así que no quiero meterme mucho en esto porque ella lo va a abordar con más detalle y más enfáticamente.
Por eso prefiero, qué sé yo, hablar de otras cuestiones. Para mí es más, prefiero abordar el tema de un punto de vista más filosófico, pero filosófico y teórico de manera práctica, de manera utilizada. Porque por ahí alguno va a escuchar que cuestiones filosóficas y uno empieza a volar por un lugar en el que no baja tierra en esta cuestión, pero no, o sea, es cuestiones que se utilizan en la práctica y que pueden traer mucha discordancia en el sistema legal en sí, porque fíjate vos que están forjando demasiado el sistema jurídico, quieren forjar demasiado el sistema jurídico. Eso es lo que a mí, por lo menos, es lo que, no sé, lo que a mí más me molesta, que se quieren forjar el sistema jurídico de una manera tal que va a tener contradicciones, que si se llega a aprobar por lo menos el proyecto como fue en el 2018, ahora supuestamente tiene algunas modificaciones, pero igualmente son un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Que a mí me surgen dos dudas acá. Si lo tuvieron en cuenta y no les importó, y no les importa todo el desfasaje que pueden producir dentro del derecho, que es aberrante, o directamente no lo tuvieron en cuenta porque no lo consideran, o por desconocimiento, por ignorancia, que eso es mucho más preocupante, porque también tendría incidencia en otras cuestiones que no son de derecho, en otras decisiones que pueden tomar de otra índole. Totalmente, ¿no? Tendrá sus consecuencias. Sí, porque fijémonos. Hablando así vulgarmente, es como cuando se arregla acá y se desarregla allá, ¿viste? Como... Sí, es así. Sí, yo el año pasado había utilizado el ejemplo del Jenga. No sé si algunos se acuerdan. Que empezás el Jenga, el jueguito del Jenga, empezás a sacar de un lado, pones arriba, empezás a sacar de un lado, pones arriba. Llega un momento de que el sistema está tan abarrotado, de que esa columna está tan abarrotada que se cae. Y el sistema jurídico no va a poder dar respuestas. Ni los jueces van a poder dar... Lo insostenible. Claro. Ni los jueces, ni la doctrina, ni los juristas, nadie va a poder dar respuestas. Sí, se van a dar respuestas forzadas, respuestas inventadas. Porque la verdad que escapa a mi imaginación un montón de cuestiones que pueden llevar a la aprobación de estas cuestiones. De esta cuestión en particular, ¿no? Porque a mí me gustaría que tengan en cuenta dos conceptos que son necesarios en el sistema jurídico, que es la seguridad jurídica, que en este caso para mí va de la mano con los derechos adquiridos, ¿no? La teoría de los derechos adquiridos. O sea, la seguridad jurídica básicamente, lisa y llanamente, implica que nosotros sepamos a qué nos atenemos cuando realizamos una acción. ¿Sí? O sea, diciéndole así a los criollos que nosotros sabemos que si hacemos A es B, o si hacemos A es B y C. No que hoy estamos realizando determinadas conductas y mañana esas mismas conductas estén penadas. Por decirle un ejemplo, si hoy hoy llegaste a los 18 años, te sacó una licencia de conducir y mañana dice que la licencia recién te podés sacar a los 19 años, vos seguís teniendo esa licencia. Eso es puro y exclusivamente derecho adquirido. O sea, vos tenés el derecho adquirido por más que mañana se modifique la situación, que modifique la situación, no que se modifique, que modifique. En este caso es una cuestión objetiva, ¿no? Pero, o sea, la idea es que vos tenés el derecho y mañana lo seguís teniendo. Por más que hagan un desfasaje en el sistema jurídico, lo podés seguir teniendo. Fíjense que si sale el momento que salga, si algún día, espero que no, el momento que se legalice el aborto, ¿no? Que se legalice o despenalice, son cuestiones técnicas que no vienen al caso, que se legalice o despenalice el aborto, no es que van a salir al otro día todas las embarazadas a querer abortar o a pedir el aborto. Seguramente habrá alguna. Sí. Seguramente habrá alguna, o al otro día o a la semana, porque encima estamos hablando de un proceso gestacional, un proceso en desarrollo que va del día 0 hasta la semana 42, 40, 38, bueno, depende del caso. Pero, o sea, es un desarrollo, o sea, no es que te lo pueda hacer la semana que viene. ¿Qué pasaría? Yo me pregunto, ¿qué pasaría
con esas personas por nacer concebidas antes de la sanción, pongámoslo teóricamente, de la sanción de la ley que permite el aborto de manera indiscriminada? ¿Qué pasaría con las personas concebidas antes de la sanción de la ley y que después se sanciona la ley, la madre la quiere abortar el otro día o a la semana, dentro de ese derecho absoluto que se va a dar dentro de las 14 semanas? O sea, esa persona tendría el derecho adquirido del derecho a la vida, porque mientras fue concebido, tuvo el derecho a la vida hasta el momento en que se sancionó el código. Después ya pierde el derecho a la vida, o sea, deja de ser persona. De la que hablábamos hoy. Y sí, exactamente, se cae todo, se derrumba todo. O sea, no tiene esa persona, por más que esté en el seno materno, por más que esté en el vientre de la madre, es una persona. A los fines del derecho es una persona. Eso también por ahí a uno le saca de quicio, porque uno dice persona, no, feto, no, embrión. Te dicen, no, se están confundiendo. Cuando hablamos de persona estamos hablando de una cuestión jurídica. Cuando estamos hablando de feto, de embrión o de mórula o cigoto o lo que sea, o preembrión para alguna parte de la doctrina correspondiente, estamos hablando de las cuestiones de la ciencia de la salud, cuestiones médicas, cuestiones de biología, cuestiones genéticas. No estamos hablando de derecho. O sea, acá es una persona por nacer, desde el día cero, del momento de la concepción, donde los dos gametos se unen, el espermatozoide con el óvulo, es una persona hasta el momento que nace. Después del momento que nace, también es una persona. Más adelante también es una persona. No importa que sea adolescente, preadolescente, un menor puber, impúber, un adulto mayor, anciano, es una persona hasta que muere. Cualquiera de las etapas de su vida. Por eso sí. Nosotros siempre hacemos hincapié, porque la pregunta capciosa el tema de la violación, eso no nos da la libertad o la posibilidad de decir que esa persona vale menos por la condición o la situación en la que fue gestada. Sí, claramente es así. Inclusive, o sea, hay muchos estudios que demuestran que, porque ahí le estarías, o sea, hablando mal y pronto, metiendo a la madre dos traumas: el trauma del abuso sexual y el trauma del aborto. Porque no es que te sacas un grano, claro, no es que te vas y te sacas un grano y se terminó ahí. Fíjense que hay un estudio, el informe Ferguson. Cuando hable la licenciada en psicología lo va a abordar mejor, pero sí, básicamente lo que hace es el estrés y todas las cuestiones psicológicas post-traumáticas del post-aborto, ya sea en la madre o ya sea en el padre. Y ese informe Ferguson fue realizado por un profesional de la salud, ¿no es cierto? Claro, ateo y abortista, que quería demostrar que no había secuelas, que el aborto no traía secuelas, no traía consecuencias después de producido el hecho, no después de producido la práctica del aborto, ya sea la quirúrgica o la farmacológica. O sea, no, el mismo que estaba a favor del aborto y que era ateo, porque esto hay veces que lo tildan mucho, lo quieren llevar al ámbito de la religión. Es muy común que lleven toda esta discusión al ámbito de la religión, porque, o sea, seamos honestos, hay algunas cuestiones de la religión que son dogmáticas, y la crees por fe o no la crees. Y lo llevan para ese lado, forzando la situación para que sea una cuestión solamente que del devenir de una religión. Sí, porque lo que venía sucediendo antes del 2018, que se produjo esta ola celeste, es que por ahí con pocas herramientas se abordaba, y se abordaba muy desde ese lugar, como lo estás diciendo ahora, desde la óptica cristocéntrica, ¿viste? ¿Y qué pasó el 2018 para acá? Nos puso en un lugar a todos el de formarnos y el de reforzar los conocimientos y no quedarnos solo con eso. Claro, es así, porque es complejo. O sea, no es solamente que se puede solucionar desde un punto de vista. Por eso, para mí si lo dividimos por estadios, la discusión primeramente tiene que ser
cualquiera de las ramas de la ciencia de la salud, para mí no tuvo que haber pasado de ahí, porque si estamos hablando de ser humanos, de matar, de la voluntad de matar, porque, o sea, es la intención, porque en el aborto tenés la intención de matar a esa persona por nacer, no es que no sabés lo que va a pasar, porque quieren sacar, eso también es otra cuestión que hay que tener en cuenta, que quieren sacarle la personalidad. O sea, si uno lee los proyectos, los tratan, o lee los escucha, las escucha a esa gente, hablan de productos. Para que sea claro, más light, para que dura menos, ¿viste? Claro, sí. Y ahí nosotros como profesionales de derecho nos ponemos a pensar, si un producto es una cosa, tiene que tener otro régimen. Tiene que tener otro régimen completamente diferente. O sea, deja de ser persona. Para mí, si se aprobare, debería dejar de ser persona. O sea, hasta la semana 14 debería dejar de ser persona. Persona como el derecho lo reconoce, ¿no? Porque sería una locura, es insano creer que es una persona, pero sin el derecho a la vida. O sea, hasta la semana 14 vos estás supeditado al deseo de la madre, que sin dejar de lado si está influenciado o no a realizarse la práctica, ¿no? Eso es otra cuestión que se tiene que discutir también, la influencia externa que puede recibir. Pero sería una persona supeditada al deseo de la madre que se lo considera así. O sea, eso es lo que me pregunto, porque del día 0 hasta la semana 14, que una mujer que puede realizar el aborto, porque sí, sin ningún tipo de, sin ninguna excepción, por ni siquiera que diga que le violaron o que abusaron o lo que sea, puede realizarlo. Esa es la cuestión. A eso apunto cuando yo hablo de derecho absoluto. Que hasta la semana 14 la mujer tiene el derecho absoluto de abortar. No importa la decisión del padre, no importa la decisión de nadie. Solamente la mujer, si quiere abortar, puede abortar. Es así de duro, es así de crudo. Entonces, hasta la semana 14, ¿es una persona o no es una persona? Si es una persona sin el derecho a la vida, es absolutamente, o sea, no sé, diabólico. O sea, diabólico en el sentido de maldad, no en el sentido de la religión, sino en el sentido de pura y exclusivamente maldad. Y después, y si una mujer no quiere abortar, entonces para ella es persona. Si una mujer quiere abortar, no va a ser persona, va a ser un producto y sujeto a otro régimen. Porque hay que tener en cuenta que si se realiza el aborto, eso va a ser un residuo patológico que tiene su régimen aparte, que es una de las leyes de protección ambiental. Sí, es como, traduciendo, es como si estuviésemos hablando, yo traduciendo lo que Marco está queriendo decir es que este tema da para hablar y largo y tendido, y en el hipotético caso que se aprobara esta ley tan nefasta, porque no hay nada que decir al respecto de eso, va a desencadenar en un montón de otros conflictos jurídicamente hablando, que va como cuando uno abre en la computadora una ventana en internet y de repente se te abren un montón de ventanas, bueno, algo así. O sea, ¿sí? va a generarse un montón de incógnitas. Sí, fíjate, por ejemplo, la seguridad social. Porque eso es lo que hay que tener en cuenta también, que cuando hablamos de derecho, hablamos de derecho. No estamos hablando de derecho civil, de derecho de familia, de derecho real, de derecho penal. Estamos hablando de derecho. Y lo que vos tocás en derecho tiene repercusión en otro lado del derecho. Inclusive, por ejemplo, algunos tipos penales, vos para entender ese tipo penal que tenés, o sea, es un tipo penal en blanco, te tenés que ir a otro lado. Te tenés que ir a otra ley o lo que sea. El femicidio, que es tan común también en las cuestiones mediáticamente, ¿no? Que es necesario la violencia de género para que haya femicidio, ¿sí? Pero el agravante del homicidio, femicidio,
no te describe lo que es la violencia de género en ese artículo, en ese inciso. Te tenés que ir a otra ley donde te establece los tipos de violencia de género. En realidad tampoco son violencia de género, sino que lo que te hace es describirte un montón de tipos de violencia que vos lo tenés que forzar, tenés que ir. Claro. Sí, sí. O, qué sé yo, por ejemplo, el alterar o suprimir el estado civil de una persona es delito, ¿no? En el Código Penal no está lo que es el estado civil de una persona. Te tenés que ir a lo que es el derecho civil. Te tenés que ir a agarrar los libros, a agarrar el Código de Derecho Civil para determinar lo que es el estado civil de una persona, ¿no? Sí, la misma doctrina te remite. Sí, lo que Marco está queriendo decir es que para nosotros en el ámbito del derecho se habla mucho de ramas auxiliares o lo que fuese, y si se ve afectado una de las tantos derechos que existen, va a repercutir, por ejemplo, no sé, el derecho penal, el derecho civil, el derecho a la seguridad social, entre otros. O sea, habría que modificar también los otros. Claro, eso es lo que oigo. Quizás los que estudiamos o los que cursan, es común que los profesores nos digan y recalquen que el derecho no son compartimentos estancos. No es que vos tenés un vasito todo lo que es derecho civil, en el otro vasito todo lo que es derecho penal. No, el derecho es todo, y todo tiene incidencia en todo. Aplica el mismo ejemplo que puse del Jenga. O sea, no es que vos sacas una piecita, estás desarmando el todo, ¿no? A lo que iba con la cuestión de la seguridad social. Uno del otro, en definitiva. Sí, exactamente. Lo que vos modificás en un lado tiene incidencia directa o indirecta en otro. Es indefectible. No siempre, hay cuestiones que no se chocan entre sí, claro. Pero, sí, porque como decía recién, que vos estamos tocando la personalidad de ese ser humano. Y en la cuestión de la seguridad social, que se me ocurre otra de las ramas, que tendría incidencia, por ejemplo, o sea, la seguridad social lo que hace es protege todas las contingencias que puede sufrir una persona, de que puede pasar una persona en su vida, que es las cuestiones previsionales. Por ejemplo, uno llegas a una determinada edad, no trabajás, vas a tener la jubilación, o tenés un accidente, tenés la pensión por retiro por invalidez, la pensión de retiro por invalidez, o se muere alguien y le arroja el derecho a la pensión. Esas cuestiones son las contingencias. Las obras sociales están dentro de todo lo que es la seguridad social, las asignaciones familiares, todas esas cosas. Y dentro de eso, una de las contingencias que protege el derecho a la seguridad social es a la embarazada y a la persona por nacer, al niño. Y lo que se agregó ahora, que seguramente muchos estarán al tanto, ¿no?, es también la protección en el caso de que quieran acceder a la interrupción legal del embarazo, sí, la mal llamada ILE. Sí. O sea, vas a tener el derecho después de interrumpir, pero todo lo que percibiste lo vas a seguir percibiendo, o sea, no lo tenés que devolver. Y vas a estar percibiendo un beneficio por haber... Sí. Bueno, sí, para redondearle la idea esta, es la seguridad social en este caso lo que protege a la persona por nacer, a la mujer embarazada también de todos los estudios, todas las cuestiones que tienen que hacerse, y a la persona por nacer si necesita vitaminas, si necesita proteínas, si necesita cualquier suplemento en sí que sea el ácido fólico, todas esas cuestiones, el derecho a la seguridad social lo protege, lo provee. Después vemos por prepaga, obra social o salud pública, no importa, pero el derecho a la social de la seguridad social lo que hace es proteger. Fíjense que para mí, personalmente, no dejaría de ser persona, ¿no? Hasta la semana 14, si se aprueba el aborto, dejaría de ser persona, porque no podría ser, o sea, desde el punto de vista teórico, no podría ser una persona para la seguridad social, o sea, para recibir todos estos beneficios que otorga la seguridad social, pero no sería una persona porque no tendría el derecho a la vida, o sería una persona sin el derecho a la vida. O sea, hablando en criollo, se formaría un quilombo de proporciones bíblicas. Eso es innegable que, o sea, no, yo igual no soy necio y
siento y creo que si se da estas cuestiones va a seguir todos los beneficios de la seguridad social, va a seguir percibiendo a la mujer embarazada y el niño por nacer, sobre todo la persona por nacer, el niño por nacer es un niño. Encima, mira, ahora ya que estamos tocando el tema del derecho a la seguridad social, me acordé de cuando estudié, era el tema de las contingencias, ¿viste? La clasificación típica que había, contingencia biológica, y entre esas estaba el de la maternidad como un hecho bueno, agradable, feliz de la mujer. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde quedó eso? O sea, colocaron el tema de la ILE, el acceso a un beneficio por practicarte la ILE, y no sé, o sea, cómo lo metieron dentro de esa contingencia biológica feliz. Sí, claro, exactamente, así dicen los libros. Así como lo decís vos, dicen los libros acerca de esa contingencia. Pero vamos otra vez, no quiero ser repetitivo, pero son cuestiones que están forzando el sistema jurídico, lo están atando con alambre, lo pretenden atar con alambre, lo pretenden forzar, te sacan protocolos supuestamente que rigen, ¿no? Que son útiles en el sentido de que son utilizables, pero hay un montón de cosas que se sobreponen, sí. Sí, es importante aclarar por ahí en este sentido, y si se quiere la palabra educar, que el protocolo no es una ley, porque también mucho se habla del protocolo que rige en la provincia de Misiones y las personas por un desconocimiento repiten y consideran que es una ley. Pero no sí, exactamente, claro, exactamente a eso lo que iba a eso era lo que quería llegar. Es un protocolo, no es una ley. O sea, a lo sumo una resolución ministerial sí, creo que fue una resolución ministerial la del año pasado, la de Rubinstein. Sí. El ex ministro de Salud. Sí. Acá hay algo que escribió uno de los usuarios, el Puma Rodríguez JL, que decía, más arriba decía, si de hecho existe incertidumbre respecto de cuándo comienza la vida humana, entonces el beneficio de la duda debiera inclinarse hacia la preservación de la vida. Espléndido. O sea, no hay otra palabra. Es tal cual. También una cuestión que pensaba mencionar. Porque si bien a ciencia cierta, taxativamente no se puede saber, a menos que uno le esté siguiendo todos los días, exactamente el momento en el cual que empieza a latir el corazón. Se estima 8 o 12 semanas, se estima. Pero yo hablo del caso particular, porque, por ejemplo, si ponemos como límite que a partir de que le empieza a latir el corazón ya no puede ser abortado, cada uno empieza a latir su corazón en días diferentes, en semanas diferentes, no en semanas diferentes, pero en días, en horas diferentes. O sea, vos tenés que hacer es una locura determinarlo, una locura poner un límite. Por eso el legislador atinadamente pone el momento de la concepción. Porque porque vamos al caso, es arbitrario. Siempre va a ser una solución arbitraria. Cuando late el corazón, o cuando empieza a tener el sentido, o cuando se le desarrolla la médula, o cuando tiene los deditos, cuando tiene esto, cuando tiene aquello, siempre va a ser una solución arbitraria. Y cuando vos tenés una solución arbitraria para decidir cuál es el momento en que comienza la vida, el derecho tiene que preservarlo de lo que considera más pronto. Y en este caso, desde el momento del cigoto. Desde que es cigoto, se empieza. Hay aparte la doctrina penalista que considera que tiene que ser de la anidación, ¿sí? De que cuando hacen los comentarios al artículo respectivo del Código Penal, sí, creo que es Donald que establece que es el momento de la anidación. Pero fíjense que la anidación se da en la semana 14 aproximadamente, ¿no? Y estamos igualmente, o sea, salvo que a ver, vamos a hablar más lo criollo. Si una mujer
tiene relaciones y se hace los test de embarazo constantemente, la única forma que sepa que se embarazó pronto. Porque si no, lo más razonable es lo que nos pasó a nosotros personalmente, nos enteramos porque llegaba un momento en que tenía que llegar algo y no llegaba. Y bueno, y ahí recién uno por lo general realiza los test. O sea, es lo lógico. O sea, no creo que alguien, una mujer o un hombre le presione a una mujer. Bueno, presione en buen sentido, ¿no? Una mujer tenga relaciones sin cuidarse y al otro día se haga el test, y al otro día o a la semana se haga el test. Nadie realiza eso. O sea, vos tenés que tener demasiado la idea de querer abortar para hacer eso. Porque también es un riesgo, mientras eso también no lo explican, la doctora Morgan que lo va a explicar mejor. Pero es un riesgo, mientras más esté avanzado el embarazo, más riesgoso es la práctica abortiva, ya sea la farmacológica o la quirúrgica, porque la quirúrgica ya es un procedimiento a ciegas. Chinda Brandolino lo explica bien. Un procedimiento a ciegas es una carnicería, no es meter la piña, no quiero entrar en detalles, pero es un procedimiento a ciegas, que eso también traería a lo que estamos hablando recién, traería consecuencias en el propio médico, porque te daría más juicio de mala praxis. Porque si bien una intervención quirúrgica de por sí, una intervención quirúrgica es riesgosa, es más, cada vez que uno se interviene quirúrgicamente, te hacen firmar un deslinde de responsabilidad, ¿no? Ya es peligrosa, riesgosa, más aún es la intervención quirúrgica, el aborto por medio de una intervención quirúrgica, es doble o triplemente riesgoso. En una etapa Exactamente, y que no te queden restos, porque no es que la intervención y listo, te pueden quedar restos, un seguimiento, ecografía, un montón de cuestiones que vienen después de la intervención, que si no la hace bien, puede morir, la mujer igualmente puede morir. Ahora me pongo a pensar, hablando en esto, es que va a representar mayor peligrosidad para la persona, o sea, la propia persona que vendría a ser la madre en este caso. Sí, sin dudas, no es seguro. Te venden como si fuera un aborto seguro y no es seguro. Fíjense que en el primer concepto que ellos esbozan, en ese no le erran, que es libre, porque daría un derecho absoluto. Seguro no es y gratuito no es. Solo en el primero le invocan, porque daría, hoy otra vez lo mismo yo, pero daría un derecho absoluto de abortar por abortar mismo. Igualmente el tema del abuso, que uno podría abortar hasta las 9. Dice la gente. Sí, hasta las 9 meses. Una mujer puede abortar hasta los 9 meses si fue abusada. Por lo menos así era en el proyecto de 2018. O sea, hasta la semana 36 una mujer puede abortar, hasta la semana 38 podría abortar. ¿Cuál es la diferencia de que le practiquen una cesárea y lo saquen vivo al bebé a que le hagan un aborto? O sea, poner el límite la semana 39, la semana 40. O sea, mi hijo nació en 39 semanas. Y de eso no se habla, viste que siempre quieren dar el golpe bajo, si se quiere, con el tema de la violación, pero sí. Si nosotros quisiéramos dar un golpe bajo también, podríamos atacar desde ese lugar. Sí. Pero que muy bien que está introducido en el proceso. Sí, te usan espero que no se malinterprete, no, pero ese sentimentalismo barato del ejemplo que pusimos al principio, de la niña de 10 años abusada en estado de indigencia, porque o si no también te pone el ejemplo de que no, pero es pobre, es indigente, ¿cómo que aborte mejor? Pero o sea, están equivocando soluciones, como que tienen en una ecuación tienen que resolver X, están queriendo resolver Y. Decía Milei, estoy iluminada, no se puede tapar un delito con otro delito, creo que era Milei. Claro, sí. Así es. No sé por qué Milei es economista hablando pero... No, pero hay que tener un mínimo de lectura para, o sea, entre nosotros, una burrada.
no sé, quieren dar, encima usan a determinado sector como que atribuyéndole que le va a producir un poder, que las han, no me gusta la palabra, pero se van a sentir empoderadas por el... Claro, yo creo que por ahí los asesinos, los homicidas agravados, deben sentir eso, ¿no? O sea, sí, hay estudios psicológicos que demuestran que que una persona mata por sentir poder. O sea, quitarle la vida a alguien, a algunas personas la hace sentir poderosas, ¿no? Por eso hay algunas personas que lo hacen. Quizás que están queriendo envolver todo esto en que la mujer se sienta empoderada porque puede matar a su hijo, porque es su hijo, no es un producto de una relación sexual. Sí, es parte de una relación sexual, es devenir de una relación sexual, pero es el hijo, es el niño. Y para nosotros los profesionales de derecho tenemos que tener presente que es un niño. Desde los 18 años de edad, desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad, es niño. Lo dice la ley que rectifica la Convención de los Derechos del Niño. Es niño desde el momento de la concepción, o sea, desde que se unen los dos gametos hasta que cumple los 18. Pero hoy socialmente eso no se considera, no se ha visto de esa manera. A nosotros que somos profesionales del derecho no nos modifica nada porque... No. La letra de la ley. No, porque fíjense, o sea, nosotros somos voy a usar un regionalismo, ¿no? Nosotros somos de Misiones, ¿no? Ahí te das cuenta de que quieren hacer las cosas a los chamamés. Porque desde el 2018 no cambiaron nada. No denunciaron los tratados internacionales con jerarquía constitucional correspondiente, no modificaron las leyes que tenían que modificar, no hicieron nada. Directamente lo que quieren hacer es presentar el proyecto de legalización del aborto. Hacen las cosas mal. Encima que hacen mal, ya el procedimiento, toda la cuestión que engloba a la aprobación a la posible aprobación de este proyecto, la están haciendo mal. Porque no pierde nada en denunciar el tratado. Bueno, ahí vamos a tener que pelear porque no se denuncia el tratado, ¿no? Pero primero tienen que denunciar los tratados, tienen que modificar la ley que rectifica la Convención de los Derechos del Niño. Eso no es una tarea de la noche a la mañana. Claro. Ahí te das cuenta que es una cuestión meramente ideológica. Es sentarse, analizar, estudiar, ver, no sé, porque tampoco podemos... Sí, claramente. O sea, para mí es una cuestión ideológica. Pensar el derecho, ya lo decía el gran Juan Bautista Alberre, ¿no? que lo estudiamos, pero lo ejercemos pensando. No lo están haciendo. No están pensando el derecho de la manera integral, porque el derecho para utilizar palabras que usan todo, que usan todo el común de la gente, ¿no? El derecho se piensa de manera integral e inclusiva, ¿no? Integral e inclusiva, se piensa el derecho todo, en su totalidad, porque el derecho beneficia a toda la sociedad, debería beneficiar a toda la sociedad. Por eso también claro, exactamente, por eso como lo dije hoy, se me fue la idea. No, claro, sí, retomo. Que nadie obliga a nadie a ser madre, ¿sí? Nosotros no estamos obligando, te digo, desde este sector, no estamos obligando a ninguna mujer a ser madre. Estamos sí obligando de la misma manera que nosotros estamos obligados a no cometer delitos. Cada integrante de la sociedad está obligado a no cometer delitos. Es por eso que en el derecho penal no existen las partes, no existe dos partes como en un proceso civil, ¿no? O sea, vos tenés el Estado que ejerce el derecho por medio del Ministerio Público Fiscal, por medio de los agentes fiscales, por medio de la Fiscalía, y protege ese Estado expropia la acción de los individuos y protege a toda la sociedad. O sea, bajo una virtualidad jurídica, a toda la sociedad, a todos nosotros nos importa que nadie cometa delitos. Usando otra virtualidad jurídica, a nosotros acá en Misiones
nos importa que en Tierra del Fuego nadie le esté matando a nadie porque quiere. A eso es lo que apunta el derecho penal. Eso es a lo que en realidad nosotros discutimos. Porque no es que no obligamos, no es que... De que no existe eso del libre albedrío, o sea, es algo que anda ahí por el aire nomás, que no sí, tal. Sí, exactamente. No, nosotros no... Vamos a estar haciendo lo que se nos cante, ¿entendés? Sí, exactamente. O sea, no es que nosotros vemos una embarazada y le decimos, vos tenés que cortar el video. Ah, bueno. Oli. Yo no me acordaba cuándo habíamos iniciado, tengo acá, ¿viste? Y ahora me fijé la hora para ir siguiendo, no me acordaba, pero sabía. Decí que te marca después con el tiempo que falta para terminar el vivo. Bueno, vamos a esperar un rato. El vivo anterior, o sea, el que recién cortamos, lo guardé ya, cosa de que quede por si después quieren mirar. Y mientras esperamos que se sumen algunos... Sí, es muy largo para hablarlo. Sí. Espero que hayan hecho todos estos planteamientos al momento de crear el proyecto y no lo hayan hecho ciegamente. Y que no solo la gente que está detrás de esto, sino nosotros mismos también, como yo dije al inicio, es permitirnos de pensar en todas las posibilidades, abrir el abanico y analizarlo desde todas las ópticas posibles. Sí. Total, nosotros no estamos en la cabeza de nadie, no le vamos a estar diciendo, no podés pensarlo así. Sí, no. Espero que no lo quieran hacer con nosotros también. La policía del pensamiento. Claro, porque este tema es tan amplio que se presta a todo. Por ejemplo, ahora que uno no sabe cómo cerrar porque uno lo aborda y hay tanta, como dicen, hilo por cortar, algo así el dicho. Hilo por cortar. Y porque uno, más en nuestro caso, uno se entusiasma y... Sí. Y encima no hablamos nada. Yo creo que hablando, no sé si llegamos a hablar la mitad de todo lo que se debería hablar. Pero por lo menos para que puedan tener una idea, o sea, los que, que se están sumando ahora, que nos estaban viendo en el vivo anterior que tuvimos que cortar, porque si no Instagram nos corta, y estaban siguiendo el tema, nos gustaría que por ahí también nos digan si se entiende, si tienen algo para aportar, preguntar. Sí, porque lo que yo personalmente más apunto, lo que quise apuntar hoy, es irnos de esa cuestión legalista, que lo va a abordar nuestra colega Dayana. Pero irnos de esa cuestión legalista y que no es solamente una cuestión de constitucional o legal. Hay toda una discusión alrededor que sí o sí se debe realizar, que sí o sí se tiene que haber realizado para llevar adelante. O sea, no es solamente como lo dijimos hoy, que si la Constitución lo dice, si dice o no, si los tratados modificamos le cambiamos esta palabrita. No, para llegar a eso hay un sinfín de opciones, de probabilidad y un montón de cuestiones que hay que analizar. O sea, el derecho hay que verlo de manera integral. O sea, hay que verlo todo el derecho. Me acuerdo, había un profesor, no sé quién era, que teníamos en la facultad, que era como pararse y mirarlo desde así, como el dron, o sea, poder visualizarlo en su totalidad. Claro, vos tocás un lado y del otro lado sí o sí lo vas a estar, como cuando paramos los dominó, paran los dominós y todo,
las piecitas y vos tirás de un lado y tumba todo, si se lleva puesto todo, y ahí esta ley se va a llevar puesto un montón de relaciones jurídicas, porque eso también hay que tener en cuenta, que se habla mucho de derecho, que el derecho, que el derecho aquello, pero no están teniendo en cuenta que así como está el derecho, en contraposición al derecho hay una obligación, hay un deber, que todo eso junto en una bolsa hacen relaciones jurídicas, ¿no? Hacen relaciones sociales que a su vez hacen relaciones jurídicas que tienen consecuencias jurídicas. Y que de acuerdo a las consecuencias vas a tener responsabilidad, es decir, que vas a ser pasible o no de una sanción por el derecho. O sea, no es que tenés el derecho y el derecho y el derecho, o sea, están metiendo la idea de que tenemos derechos ilimitados y solamente derecho, y si vos tenés el derecho, no importa el derecho de la otra persona. Se están olvidando que en contraposición a eso hay un montón de cuestiones, un montón en la relación jurídica, se dan un montón de situaciones interrogantes también que inclusive a veces no se terminan de resolver en el corto tiempo. Sí. Hay cuestiones jurídicas que llevan años de discusión y años de jurisprudencia, o sea, de fallos de los jueces, años de doctrina y años y hasta que se llegan a su solución. Sí, o sea, tenés el derecho, punto. Quisiera agregar, por un lado, voy a hacer un comentario que puede que les alivie a quienes estamos en esta causa, pero también puede que no. Es, por un lado, saber que llegado el caso que se apruebe esa ley, la mayoría de los que estamos en el derecho creo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer y vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para que eso no quede así, y sobre todo, como decía Marco y como estuvimos diciendo, de que va a traer repercusiones y eso va a generar malestar en el pueblo argentino. Y por el otro lado, una vez que este proyecto llegue a la Cámara, en lo posible que no pasen senadores, y en el caso que llegue a senadores que no se apruebe. Entonces, eso así como en el 2018 roguemos. Sí, o sea, si se aprueba porque decidieron los que están ahí, no porque cambió la situación jurídica que envuelve esta cuestión. Sí, lo ideal sería que no llegue a senadores. Claro, sí, claro. Como si fuese un sería que no estemos hoy discutiendo esto, ¿no? Sería lo lógico, o que sea una discusión de café, porque llevarlo a los recintos esta discusión para mí es, no sé, es una total ignorancia jurídica. Totalmente. No se me ocurre otra cosa. Y hablando de todo esto, hablando de las herramientas, es no someterlo tampoco a un plebiscito y eso que a veces amagan con querer hacer. Esto es una cuestión que no se debe... Sí, porque, claro, están buscando, se va a buscar legitimar de una manera, porque tampoco es que confiemos mucho en los resultados. Sí. Eso hay que tener en cuenta. No podemos confiar. Son muchas las situaciones que engloban ahí. No sé, Marcos, si querés agregar algo más, algo para cerrar, o alguna reflexión o algo. Y hay muchas cosas que siempre quedan en el tintero, que no lo tocamos, que no lo hablamos. Por ejemplo, no llegamos a hablar del interés superior del niño, que es tan fundamental en este caso. O sea, para que tengan una idea con esto, por ahí... O la adopción, otro instituto que no funciona correctamente en nuestro país, que podríamos instar de que eso funcione correctamente, con mayor agilidad y todo. Sí, con lo mayor celeridad posible. La cuestión de la adopción es delicado porque también tocan mucho el interés superior del niño, pero por ahí es común que la gente o los medios digan, no, que la adopción tiene que ser más rápida, que tienen que bajar los tiempos. No, paremos un poco la moto, porque tampoco la adopción hay que poner en guardia un menor durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y listo. O sea, tiene su, no es que fue a un antojo también la cantidad de tiempo que tiene guardia, la cantidad de tiempo que lleva el proceso. Sí, las etapas. Sí es lento porque
no hay jueces especializados en adopción. O sea, entra dentro del juzgado de familia y lo registra el juzgado de familia. Sí, como ya sabemos cómo funciona. Y va lento, sí, va lento por la magnitud de causa misma que ingresan por día. Bueno, no, para cerrar la idea, explicarle lo que es el interés superior del niño, que es lo que más se vulnera en esta cuestión. Es meterle atravesarle una espada al interés superior del niño en este caso. Como habíamos dicho antes que se corte, que es niño desde el día 0 hasta los 18 años. ¿Sí? Es niño. La persona por nacer es niño. Con 2 años es niño o niña. O niña, ¿no? Como le quieran llamar, pero es, ¿no? Sí. Póngale al final la letra que quieran, pero es niño, es niña, ¿no? Con 12 años, con 15 años, con 16, con 17. El interés superior del niño, o sea, así cortito y al pie, opera de 3 maneras, ¿no? Como un derecho, como un principio y como una norma de procedimiento, podemos decir. Como un derecho porque cada vez que hay, como decíamos, bienes jurídicos que chocan entre sí, siempre se tiene que favorecer al niño, ¿no? Siempre se tiene que favorecer al niño. En este caso, la persona por nacer es niño, ¿no? La persona por nacer es niño. No se inclinaría la balanza a su favor. Exactamente. Que es lo que debería suceder cuando se habla de interés superior del niño. Sí, lo están vulnerando de una manera atómica. Como una norma de interpretación es porque cada vez que una norma jurídica, una ley, un decreto, lo que sea que tenga su forma en norma jurídica, cada vez que tiende a más de una interpretación, siempre se tiene que estar en la interpretación que favorezca al niño, ¿no? Siempre, si de una forma se va a favorecer a un adulto y de una forma se va a favorecer al niño, siempre la interpretación tiene que ser aquella que favorezca al niño. De la misma manera que como norma de procedimiento ya llevaba una cuestión de judicialización. O sea, cada decisión, ya sea una norma de procedimiento, interpretación judicial o una decisión administrativa o una decisión judicial, ¿sí? Ya sea cualquier decisión que la tome un órgano judicial o un órgano administrativo, sí o sí tiene que tender a proteger al niño. Sí o sí. Eso también es algo que lo usa, que el otro sector lo usa, que el sector abortista lo usa, que no hay normas, no hay leyes, no hay nada que proteja a la mujer embarazada o la que abusó, o no hay que está absolutamente desprotegida, la mujer que está absolutamente protegida. No importa, desde el punto de vista que agarremos, siempre está desprotegida. No. ¿Cuántas asignaciones el gobierno, para bien o para mal, todos los gobiernos anteriores, cuántas asignaciones familiares dan a la mujer embarazada y a la persona por nacer? Para bien o para mal, hablo en una cuestión ya netamente económica, que es otra cuestión aparte. Para bien, desde el punto de vista del derecho, para bien, porque protege al niño. El Estado está obligado a proteger al niño por la Convención de los Derechos del Niño. La Convención americana, interamericana de los Derechos del Niño dice que todos los Estados partes tienen que proteger al niño. No importa, se le puede mandar inclusive al Estado si no protege al niño. A ese nivel es el interés superior del niño. Sí, traduciendo lo que está diciendo Marcos, así como seguro que alguno habrá escuchado que muchas veces se habla del principio pro operario, pro homine, o sea, todos esos principios es a favor del trabajador, a favor del reo, o sea, en este caso sería a favor del niño. Del niño. El principio por excelencia que rige en esta materia. Sí, siempre a favor del niño. A lo que iba con que usan mucho que está desprotegido. O sea, ahora hablo por nuestra provincia, ¿no? Por Misiones. Misiones tiene 2 leyes que protegen. Una que protege a la mujer que fue abusada, la menor de edad que fue abusada y que por consiguiente queda embarazada, ¿no? Que por medio de ese abuso acarrea un embarazo. El gobierno protege, o sea, el
la provincia de Misiones, por medio de una ley, protege a esa mujer. De la misma manera, a los padres adolescentes, protege a los padres, protege al niño. En realidad la protección está netamente, en este caso, bueno, los padres adolescentes van a ser los 3 niños, ¿sí? Van a ser el papá, mamá y bebé, van a ser los 3 niños, pero siempre está protegiendo al niño. Fíjense ustedes que las 2 leyes que tenemos nosotros, las 2 leyes de la seguridad social, que está dentro de la rama de la seguridad social, que lo tocamos anteriormente, protegen al niño. Uno protege a la niña que fue abusada y por consiguiente fue embarazada, y otro protege a los padres adolescentes. Sí. Y le da o sea, la protección es, mensualmente se le da una asignación del mínimo vital y móvil. Sí, que hoy está... Si no lo saben... redondeando 18.000. Sí, y va durante todo el embarazo, durante todo, o sea, el tiempo ya es diferente en cada situación, ¿no? Pero fíjense que se protege, o sea, está protegido, y de manera nacional está protegido por todas las asignaciones. Sí. Siempre está protegido, el niño y la mamá están protegidos. Siempre el niño y la mamá. O sea, el papá también está protegido, ¿no es cierto? El papá también, pero el tema del por ahí, somos conscientes que hay veces que determinados padres en determinadas situaciones se las toman, ¿no? Pero sí. siempre el destinatario principal y directo es el niño. Siempre. Pero así también como... el interés superior. Sí, así como vos decís que el padre se las toma, también, como el año pasado habíamos aprendido con Ruth, es que también hay un padre que sufre en el caso de que esa mujer desea abortar. O sea, el síndrome post-aborto no solamente va a perjudicar a la mujer, sino también a ese hombre que tenía la intención o el deseo ferviente de que iba a ser papá. Sí, no hay forma. Si el padre, a lo que íbamos hablando del deseo, ¿no? Que el deseo por ahí determina la personalidad de eso por nacer, porque a veces uno no sabe cómo llamarlo. Sí, nosotros sí sabemos, pero siguiendo esa corriente ideológica no sabemos cómo llamarlo. Si el padre tiene el deseo de que nazca, para el padre va a ser una persona, y si la madre no tiene el deseo de que nazca, para la madre no va a ser una persona. Claro. Y ahí se genera otro un perjuicio para el hombre. Sí. Otra ventana que se abre. Sí, claro. Pasó el año pasado. Búsquenlo. No van a encontrar mucho ni muy fácil, porque no sé si está oculto o censurado de alguna manera. A mí me costó encontrar, pero pasó en Colombia con Juanse. Era la mamá, creo que 7 o 8 meses tenía y abortó. El papá por todos lados estaba queriendo el hijo. Movilizó todas las redes sociales, movilizó los medios de comunicación que pudo, porque quería tener el hijo. 7, 8 meses tenía, una locura, y la madre fue y lo abortó. Lo abortó. No importa la decisión del padre, en este caso no importa la decisión del padre. Pero fíjense que la madre puede pedir alimento al padre, sí, por más que él, o sea, no es una cuestión de deseos. Es contradicciones tras contradicciones dentro del sistema jurídico y normativo, porque también tenemos que tener en claro que también atenta contra lo que comúnmente lo que nosotros conocemos como derecho positivo, que son la Constitución, las leyes, todas esas normas escritas que son derecho positivo, contradice un montón de normas del derecho positivo. Ni hablar de lo que es el derecho natural, o sea, todo lo que esto venimos hablando, que es prácticamente derecho natural y un naturalismo, estas cuestiones teóricas que dan vuelta dentro de las leyes, dentro y fuera de las leyes, perjudican. O sea, si nos ponemos a enumerar todas las cosas que perjudica la legislación abortista, no nos alcanza los dedos de una mano. Podemos hacer el esfuerzo. Fíjense, perjudica el derecho natural, el derecho positivo, elimina más de un delito. No es que va a eliminar el delito aborto, hay un montón después le digo un ejemplo, pero hay un montón de otros delitos que se van a eliminar. Vulnera el interés superior del niño, atenta contra la seguridad jurídica,
contra los derechos adquiridos. O sea, lo ponemos a enumerar y no es que uno sí, uno no, uno sí, uno no, es todo no. Por el ejemplo, antes que me olvide, el ejemplo que decía que elimina más un delito, legalizar el aborto va a salir del Código Penal, ya no va a ser delito. En esa semana, ¿no? Por ahí después sí. O sea, no, ahora sería como hablar al aire porque la ley no está aprobada, por suerte, pero por lo menos en esas 14 semanas dejaría de ser delito. Fíjense, hay un delito, el Código Penal establece un delito que le hace pasible de una sanción a una persona que produce ataca, hablando mal y pronto, ataca a una mujer embarazada, sabiendo que ésta está embarazada y esta mujer pierde el embarazo, o sea, produce un aborto espontáneo y que la atacó va preso. Ese es el delito. Artículo 89 del Código Penal, si no me recuerdo. Si no es el 89, es el 87. Lo pueden buscar después. Sí, están ahí. Del 86 para adelante. Sí, ese es un delito. Pero fíjense que también hay un delito, después voy a decir por qué habla de estas cosas, pero hay un delito que se llama lesiones leves, ¿no? Que es pegarle una trompada a alguien, son lesiones leves. No es necesario que cause dolor, no es necesario que haya sangre, no es necesario que deje algún moretón, algo. Es atentar contra la integridad física de una persona, ¿no? Eso es lesiones leves. Lesiones leves. Después, si le cortó un brazo, va a otros tipos de lesiones, pero las lesiones leves es un mes. Es un mes. Es decir, que si una persona sabe que una mujer está embarazada y le produce lesiones leves, no le hace sangrar de ninguna manera, ninguna parte del cuerpo, no le deja moretones, no le deja marcas, pero ese hecho traumático de la lesión a la mujer le genera determinadas hormonas, determinados cambios genéticos que hacen, determinadas revoluciones genéticas que hacen y biológicas que hacen, que tenga contracciones intrauterinas, puede producir un aborto espontáneo. El mismo estrés puede producir un aborto espontáneo. Así que si esta persona lesiona a una y sabe que una mujer está embarazada, lo lesiona, ¿no? Y la ley del aborto está rigiendo, como le dije hoy, para mí eso no va a ser una persona, la persona por nacer deja de ser una persona, así que no tendría la protección de este tipo penal. No sé si, dije muchas ideas, no sé si me están entendiendo, pero dejaría de tener la protección en esas 14 semanas. Uh-huh. Y si vos lesionás a una mujer embarazada y la haces tener un aborto espontáneo, no va a estar protegido y vas a ir a lo sumo preso por lesiones leves, que es 1 mes, 2 meses, por destruir la vida de una persona por nacer. Esto va a cuenta de lo que hablábamos hoy, de que todo tiene que ver con todo dentro del derecho. Aprobar una ley, sacar una ley, todo tiene que ver con todo, es un entramado completo. Que nos pasó cuando estudiábamos nosotros, cuando iniciábamos en su momento la carrera, no entendíamos nada. Cuando estábamos por recibirnos decíamos, ahora entendemos, o sea, todo tiene lógica, todo se relaciona. Sí. Vas estudiando una materia y te das cuenta de otra, que vos decís, esto lo vimos en tal otra materia. ¿Y por qué es eso? El derecho es eso. El derecho es lisa y llanamente la protección de bienes jurídicos. Cada rama del derecho lo protege de determinada manera, cada rama del derecho le da la sanción correspondiente, la determinada sanción correspondiente, ¿no? A la persona que los violenta. Sí. Y lo otro que protege bienes jurídicos. Sí, agregar, como hoy dije, que la idea también es poder educar en ese sentido para evitar que por ahí se digan cosas desde el desconocimiento y que nos sigan tildando de cosas que no están buenas, es que el Código Penal no otorga derechos, al contrario, tipifica delitos, porque si no, también sacan el código como quien saca una Biblia o algo y dice, no, porque acá en el código me dice que es mi derecho y no es eso. Claro, es lo que habíamos dicho en la hora anterior, que dicen que el aborto legal en tal, no, son causales de no punibilidad. O sea, no es que el Código Penal, en el artículo correspondiente, habla que se permite el aborto, que es legal. No tiene la sanción penal correspondiente. Dayana lo va a explicar más detalladamente la semana que viene, pero no tiene las sanciones. Es delito, pero sin sanción por determinadas cuestiones que el legislador tuvo en cuenta. Eso sí,
Eso sí, por ahí yo soy un poco, no quiero decir más flexible en estas situaciones, pero para mí hay unas cuestiones que se tienen que tener en cuenta que por ahí se pueden tratar como excepciones también, meter más excepciones, no legalizar el aborto, despenalizarlo, sino discutirlo como una excepción. Por ejemplo, en 1921 no había la cantidad de la magnitud de la tecnología que hay hoy. Hoy podemos saber si una persona por nacer es anencefálico o no, ¿no es cierto? Va a sufrir alguna de esas deficiencias. Y esas son, por ejemplo, cuestiones que se pueden discutir si se puede permitir o no, pero como una excepción, no meter todo eso. A ver, no meter una enfermedad, una violación, porque es pobre, por esto, listo, aborto libre para todos. No. Saber separar. A lo sumo discutan excepciones, no libertades. No la libertad de destruir la vida de una persona, la vida de un ser humano. Porque hay que tener en cuenta que cuando dos bienes jurídicos de igual magnitud, presten bien atención, cuando dos bienes jurídicos de igual magnitud chocan entre sí y ninguno le perjudica al otro, nunca, de ninguna manera, la solución final puede ser la destrucción de uno de ellos. O sea, si el bien jurídico de la madre, determinados bienes jurídicos de la madre y el único bien jurídico que goza la persona por nacer es el derecho a la vida. El único bien jurídico que tiene de manera absoluta es el derecho a la vida que tiene ese niño. Si chocan entre sí, nunca la solución puede ser eliminar un bien jurídico, eliminar la vida de la persona por nacer. Dayana le va a explicar bien las excepciones de no punibilidad. Ahí van a ver que se chocan determinados bienes jurídicos y cuál es la solución. Pero nunca así, por ejemplo, porque el proyecto de vida, te ponen el proyecto de vida, la libertad, el que dirán y todo eso, nunca eso puede chocar contra otro bien jurídico y eliminarlo. Y en este caso, la vida, ¿entendés? Nunca se puede eliminar. Es como repetir lo mismo, como un CD ahí, denota la edad que tengo. Un CD rayado, ¿no? Pero es eso, o sea. No, y sorprende que hagan personas, o sea, colegas nuestros que llegan a una conclusión distinta y vos decís, ¿de dónde estudiaste? O sea, ¿de dónde leíste? ¿Cómo llegaste a eso? ¿No? Porque hay cosas que no se pueden discutir, o sea, que es así. Dejaron bolilla colgada como No dejen bolilla. Sí, pues no importa la carrera que estudien, estudien todo, sí, porque si no va a pasar esto. Profesional. Claro. O si no va a pasar esto, vas a tener que solucionar algo y no sabes el resto y vas a llegar a estas conclusiones completamente incompletas, o sea, soluciones incompletas. Eso es lo que son. Esto provee paliativos. O sea, termina siendo un paliativo porque pongámosle que sí, que porque está en estado de indigencia, no puede, es mejor que aborte, pongámosle, sigue siendo un paliativo, porque no está solucionando el problema de la pobreza, no está solucionando el problema de la indigencia, le está dando un paliativo, una boca menos que alimentar, es una solución momentánea. Sí, el problema de fondo va a ser porque es el tema, que no lo quieren hablar de esta manera. Por eso es importante tratar la causa y en ese sentido. Sí. Hay que ser de la causa, hay que formar parte de la causa. Hay que ser activista, esa es la cuestión. O sea, de este lado tampoco es que no somos activistas, que vamos, rompemos todo, tampoco ese activismo es bueno, ¿no? Pero no nos hacemos ver como se hace, no gritamos, es el tema, no gritamos. Tenemos que empezar a gritar un poco más. Bueno, Marcos, no sé si querés decir algo más, si no vamos a ir cerrando y finalizando este vivo. Que se unan a la causa, que se unan a alguna organización, que ayuden, que formen parte de jóvenes, que formen parte del Centro Familiar de Ayuda, que formen parte de Unión Provida, de Dar a Luz, de Grávida.
Hay un montón de organizaciones dando vuelta y todas tienden al mismo objetivo. Todas nosotros tendemos al mismo objetivo de distintas maneras, de manera diferente, con otras ayudas, con más ayuda, con menos ayuda, pero todos ayudamos, todos tendemos a la misma causa. No sean activistas, no vengan y no se sientan presionados, pero ayuden, de